Muy buenas noches a todos, bendiciones, qué alegre volver a estar nuevamente con ustedes, amados hermanos y amigos. Alabado sea Dios nuestro Padre por darnos la grande oportunidad de meditar en la palabra del Señor, por tener esta oportunidad de transmitir el mensaje. Dios los bendiga, les saludamos, bienvenido a esta transmisión de Iglesia Restauración Luz a las Naciones, que estamos acá con todo nuestro corazón. Pues queremos pedirles disculpas que por razones ajenas a nuestra buena voluntad no pudimos estar unos días. Aquí estamos nuevamente para servir a Dios y para servirles a ustedes, pues servir a Dios con todo nuestro corazón, predicar su palabra es servirles a ustedes, amados hermanos, estimados amigos que están ahí una vez más, alegres, contentos, bienvenidos. Gracias, muchas gracias por sus reportes, muchas gracias por conectarse. Muy buenas noches, Dios los siga fortaleciendo y bendiciendo. Vamos a meditar en la palabra del Señor, no sin antes invitarles a un momento de oración. Pedimos que usted, ahí donde está, con su familia, con sus niños, o usted está solo o sola, meditemos un momento en el Señor a través de la oración. Oremos a Dios. Querido Dios que estás en los cielos, a ti venimos ahora, Padre, con todo nuestro corazón, reconociendo, Señor, nuestra completa dependencia de ti, Padre. A ti venimos, Señor, para adorarte. Venimos para adorarte y alabarte, para glorificarte con todo nuestro corazón. Recibe la adoración. Recibe la alabanza, recibe la gratitud que sale de lo más profundo de nuestro corazón, Señor, para ti. Porque todos nosotros, Dios, estamos necesitados de ti. Todos nosotros, Señor, dependemos completamente de ti. Muchas gracias, Señor, por tus misericordias. Muchas gracias, Señor, por tus bondades. Acepta la gloria. Acepta la alabanza, acepta la adoración, acepta el honor, Señor. Acepta la gloria, Padre querido, que ofrecemos a ti ahora, Señor. Muchas gracias por tus grandes bondades, por tus grandes misericordias, por la multitud de tus piedades, Señor. Gracias por sostener a cada uno de los amigos, los hermanos, cada uno por nombre, Padre celestial. A ti te damos la gloria, a ti te damos la alabanza, a ti te damos la adoración, Señor. Bendito eres, Padre, alabado eres, Señor, por todas tus misericordias, por todas tus bondades. Señor, en tu mano dejamos ahora esta transmisión, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, Dios nos siga fortaleciendo, el Señor nos siga ayudando, que el poder del Espíritu Santo que está en nuestros corazones, el poder de su presencia nos inunde y nos ayude a comprender lo que la palabra del Señor nos dice, porque todos nosotros necesitamos del Señor. Tema que tenemos para esta ocasión: liberación sobrenatural. Así es nuestro Dios. Nuestro Dios es vivo, nuestro Dios es real, Él es verdadero, Él está en el corazón de cada uno de los que le hemos dicho: Señor, trasládate a vivir a mi vida. Hechos capítulo 12 nos enseña acerca de los milagros, las maravillas que Dios hace con sus hijos. Nos dice así la palabra del Señor en Hechos capítulo 12, versículos 1 y 2. Vamos a ver estos dos primeros versículos de este relato bíblico maravilloso que nos dice la palabra. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. El libro de los Hechos, queridos hermanos, amados amigos,
En este libro podemos ver los inicios de la iglesia de Cristo Jesús, la iglesia que Cristo compró con su sangre, con su sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, compró a nosotros, su pueblo, compró a la iglesia. Nos enseña en este libro los principios de la iglesia, la grande persecución que se desató en contra de todos los que le creyeron al Señor Jesús. Recuerde que no todos le creyeron, como ahora no todos le creen con el corazón. Hay muchos creyentes solo de la mente, pero que le baje al corazón, ahí todavía se queda titubeando y es como que dice mucho compromiso y mejor dejémoslo así. Yo le creo, aquí Él está en mi corazón. Algunos dicen así, pero que hayan pactado con Él, como Él pactó, mire, en la cruz del Calvario, para entregar su vida por nosotros. Eso para muchos es un gran compromiso. Vemos entonces la persecución de la iglesia, la persecución de todos aquellos que creyeron en Jesús. Nos habla esta palabra acerca de Herodes. Recordemos que Herodes era el rey, era la autoridad máxima, el que estaba gobernando sobre Israel en aquella época. Recordemos que Herodes fue un instrumento del mal para perseguir el plan de Dios, el plan de salvación. En ese tiempo, nos dice, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarle. Mire, nos damos cuenta a través de la palabra que fue el reinado de estos Herodes. Mire, en Israel hizo una grande persecución contra el plan de Dios. Nos habla la historia acerca de Herodes el Grande, que eran los ancestros de este Herodes que está persiguiendo a la iglesia. Herodes el Grande es el que persiguió al niño Jesús. Cuando Jesús nació, nos dice la palabra del Señor, mire, Herodes se enojó en grande manera, Herodes el Grande, así era como le llamaban al que estaba gobernando en turno en ese tiempo. Y entonces pensó que Jesús al nacer le iba a quitar su reinado. Y nos dice la Biblia que persiguió al niño y mandó a matar a todos los niños, mire, menores, a todos los recién nacidos hasta 2 años de edad, porque perseguía al niño Jesús. Nos damos cuenta acerca de que el plan de Dios para el bien de la humanidad, el maligno, enemigo de Dios, tuerce los pensamientos de las personas y en lugar de recibirle, en lugar de amarle, más bien le persiguieron. Y luego está el otro Herodes. Y el otro Herodes, el que mató a Juan el Bautista. Mire, este otro Herodes, Antipas, fue el que mandó a matar a Juan el Bautista, lo mandó a decapitar porque él le predicaba acerca de su pecado. El pecado de entonces de Herodes Antipas es que él se había quedado con una mujer que no era para él, era su cuñada. Y entonces Juan el Bautista, al predicarle la palabra, que se arrepintiera, más bien le mandó a decapitar a Juan el Bautista. Y el Herodes que persiguió a la iglesia, mire, es Herodes Agripa. Nos dice la palabra del Señor acerca de que él echó mano de los siervos de Dios, de los apóstoles, después de que Jesús había ascendido a los cielos, y les dio la instrucción a los hermanos, a los apóstoles, que se quedaran en Jerusalén,
y esperaran, mire, la promesa del Espíritu Santo. Llegó la promesa, fueron todos llenos del Espíritu Santo, bautizados. El Señor les dio los dones para ir y predicar el Evangelio como Él les había ordenado. Pero ahora nos damos cuenta acerca de esta persecución que sufrieron los hermanos creyentes de aquel entonces. Recordemos que los judíos no creyeron en el Señor Jesús. Por eso dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, les autorizó, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vemos entonces que el pueblo de Israel no creyó en el Señor. Y Herodes, mire, él gobernaba para Roma. Y quería quedar bien con los judíos. Y como los judíos no creyeron en el Señor Jesús, Herodes quería quedar bien con ellos persiguiendo al Señor Jesús, persiguiendo a los discípulos del Señor. Quería quedar con ellos de lo mejor para que su reinado, mire, fuera un reinado seguro para él, que tuviera todo el pueblo judío a su favor. Y por eso persiguió a la iglesia. Y los judíos también perseguían a los discípulos, persiguieron al Señor Jesús, le crucificaron y persiguían a los discípulos, porque ellos pensaron que los discípulos, que el Señor Jesús no obedecían la ley, estaban en contra de la ley del Antiguo Testamento, sin comprender la explicación que el Señor Jesús les dio, porque a ellos les preocupaba su religión. Y podemos comprender entonces en esto, amados hermanos, acerca de la persecución de la iglesia. Y entonces nos dice esta palabra de Hechos capítulo 12 en los primeros versículos, que entonces echaron mano de los apóstoles. Y luego nos dice en el versículo 2, mire, y Herodes mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo era uno de los discípulos principales del Señor Jesús. Recordemos que el Señor Jesús tenía 3 discípulos principales, y no era porque Él hubiera hecho excepción de persona con ellos, sino que esos 3 discípulos siempre estaban más cerca de Él y estaban más atentos a todas sus enseñanzas y eran bien participativos en todo. Pedro, Juan y Jacobo. Y en esta persecución, Herodes quería amedrentar a la iglesia. Y no solo la amedrentaba, sino que la perseguía, la oprimía. Y cuando esto sucedió de lo de que mataron a Jacobo, ya hacía como 8 años que habían matado a Esteban a pedradas. Entonces Herodes quería quedar bien con los judíos para que su gobierno, ¿verdad?, estuviera seguro. Odiaba a la iglesia, odiaba a Jesús, y entonces para amedrentar aún más a la iglesia, para que no siguieran predicando en el nombre de Cristo, que esa era la prohibición, entonces pensaría, les vamos a dar una lección y vamos a matar a uno de los principales. Mire, Jacobo, hermano de Juan. La palabra del Señor nos enseña entonces, amados hermanos y amigos, acerca que la iglesia de Cristo desde los inicios ha tenido persecución. Hoy en día la persecución está latente, y lo que nos enseña la palabra del Señor acerca de que nosotros como iglesia de Jesús debemos estar avivados, fortalecidos, llenos de su presencia para seguir predicando la palabra, para seguir predicando el Santo Evangelio. Nos sigue diciendo esta palabra acerca entonces de que Herodes definitivamente estaba tratando de vencer, de asustar a los hermanos para que no siguieran predicando.
Pero todo lo que es de Dios prevalece por sobre toda persecución. Y si nos podemos seguir leyendo el libro de los Hechos, nos enseña acerca que el Dios Todopoderoso, a quien Herodes perseguía y todos los demás, mire, no iba a permitir que su palabra fuera combatida, sino que sobre toda persecución el Señor glorificó su nombre, enalteció su nombre y ha permitido que su palabra fuera predicada a todo el mundo, en todos los tiempos, en todas las edades. Y hasta hoy nos ha llegado esa palabra a nosotros, nos ha llegado la salvación. Nosotros debemos de glorificar a Dios, hermanos. Ahí donde está usted, aplauda al Señor con todo su corazón, porque a pesar de que el enemigo ha levantado de toda clase de personas para perseguir el santo evangelio, que son buenas nuevas de salvación, no ha podido ni podrá. Y gracias sean dadas a su nombre, que nos ha llegado a nosotros esa verdad de Dios, el santo evangelio. Entonces podemos ver de que el Señor, mire, esa palabra fue llevada no solo a los judíos, sino que a los gentiles. Y en el libro de los Hechos nos enseña acerca de la conversión de Cornelio, un gentil que no era de la raza de los judíos, así eran llamados en aquel entonces gentiles, como una raza que no era la principal. Llegó el evangelio, el Señor se encargó y fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados en el Señor. Ahí tenemos una grande enseñanza, que Cornelio era bondadoso, él era un hombre de oración, un hombre que amaba a Dios, un hombre que tenía un gran cargo, mire, tenía un gran cargo militar. Él daba limosnas a los pobres, así dice la Biblia, era bondadoso, pero eso no era suficiente para que su nombre fuera escrito en el libro de la vida. Eso no era suficiente para que fuera salvo. Y por eso, si nosotros leemos ese relato, Dios mismo a través del Espíritu Santo se encargó de decirle a Pedro que fuera y le predicara el evangelio a Cornelio. Y luego le dijo a Cornelio que esperara, porque iban a llegar a su casa los que le iban a enseñar la verdad. Ahí podemos entender que Dios mismo le hubiera hablado a Cornelio y le hubiera dicho: Cornelio, tú te felicito por todo lo bueno que estás haciendo, pero te falta hacer la decisión de aceptar como Señor y Salvador. Pero el Señor no le dijo eso. El Señor a sus siervos que puso a predicar, a ellos les envió para que le predicaran el mensaje. ¡Qué grande enseñanza! ¿Qué queremos aprender con esto, amados hermanos y amigos? ¿Qué queremos aprender con esto? Que a pesar de la persecución, Dios aplastó al enemigo. Mire, apareciéndose a Saulo de Tarso. Saulo, que era un perseguidor, enemigo del evangelio, y ve al Señor, se le apareció en el camino y lo derribó de su religión, de sus creencias, mire, y se convirtió a Jesús. Esas conversiones fueron muy importantes, pues de esa manera podemos ver cómo el Señor aplastó al enemigo a través de estas conversiones, de estos hombres importantes e influyentes en aquella época. Bien, podemos ver a través de este capítulo, entonces el capítulo 12, del versículo 1 a versículo 19, que no lo vamos a ver uno por uno porque el tiempo es corto. Podemos ver acerca de que Pedro, mire, estaba sentenciado a muerte. Nos sigue diciendo la palabra, sigamos viendo lo que dice el versículo 3 y 4. Y viendo que esto había agradado a los judíos, mire, ¿quién miró esto? Herodes. Que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura.
y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel y entregándole a 4 grupos, veamos, mire, de soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Muy bien, vamos a ver rápidamente esto. Entonces el plan de Herodes era matar a Pedro, sacrificarlo, pues ya había matado a Jacobo y su plan era matar a Pedro. En pocas palabras, Pedro estaba sentenciado a muerte por Herodes, por predicar, porque Pedro predicaba el evangelio. Y entonces no podía hacerlo pronto, porque había una actividad, había una fiesta. Era la fiesta de la Pascua, donde los judíos se reunían. Todos llegaban a Jerusalén. Era una fiesta bien grande, era una alegría, un gozo de celebrar la Pascua. Entonces Herodes no podía, mire, sentenciar y matar prontamente a Pedro por esta razón. Entonces estaba esperando que pasara la actividad, la Pascua, y luego nos dice la palabra, inmediatamente sacarlo al pueblo, delante del pueblo, y sentenciarlo por estar predicando de Jesús. Nos dice la palabra del Señor que él estaba custodiado por 4 grupos de soldados. Y cada grupo de soldados constaba de 4 personas. Haciendo cuentas, entonces Pedro estaba custodiado por 16 soldados. ¿Por qué es que Herodes había hecho así con Pedro? Un solo hombre, como que fuera un hombre bien peligrosísimo, que necesitaba a 16 soldados que lo estuvieran custodiando. ¿Por qué? Porque mire lo que nos dice la palabra del Señor acerca de lo que ellos habían experimentado. ¿Qué experimentaron ellos? Hechos capítulo 5, versículo 18 y versículo 19 nos enseña acerca de que en otra ocasión Pedro se les escapó de la cárcel y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, dice en Hechos 5:18. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo. Mire, nos dice esta palabra entonces. ¿Qué dijo el ángel a Pedro en aquel entonces? Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Herodes ya sabía que en cualquier momento Pedro se iba a escapar de la cárcel. Según él se escapaba. Pero si nos damos cuenta, amados hermanos, es Dios que los liberaba de la cárcel. Es Dios que los guardaba. Es Dios que los protegía. Y entonces, estando Pedro en la cárcel pública, nos dice esta palabra, pero eso fue anterior a lo que nos dice en el capítulo 12 de Hechos. Un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel, lo sacó y le dio la orden: id al templo y puestos en pie en el templo, vaya y anuncia al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿De qué vida? La vida eterna. Entonces nos dice la palabra en este capítulo, si lo seguimos leyendo, el alboroto que se hizo, puesto que estaba Herodes buscando a Pedro y no le encontró. Entonces no le encontró en la cárcel y la cárcel estaba cerrada, intacta, no estaban abiertas las puertas. Y entonces buscó, envió a buscar, y luego le dicen sus sirvientes, sus siervos, no están ahí, la cárcel está cerrada, está intacta. Síganlo buscando. Y luego regresan con la noticia, están en el templo y siguen predicando. Amada iglesia de Jesús,
Esto para nosotros es un gran desafío, es una grande enseñanza que como iglesia de Jesús en este tiempo nos enseña a que seamos perseverantes en la fe, perseverantes en la vida cristiana, perseverantes para dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, para predicar su palabra. Nos sigue enseñando esta palabra. Entonces, si Dios libró a Pedro, ¿por qué no libró a Jacobo? La palabra del Señor nos enseña acerca de que Dios es Dios y Él es soberano y Él decide lo que va a hacer. Pero Dios libra a sus hijos, Dios los liberta de todo lo malo. Podemos nosotros como seres humanos pensar que el Señor no libertó a Jacob, sino más bien lo asesinaron. Pero podemos entender que en los planes de Dios, Jacobo había terminado ya su labor. Delante de Dios, Jacobo había terminado ya su labor delante de Dios. El Señor hasta ahí le permitió servirle aquí en esta tierra. Entonces podemos comprender que el Señor se lo llevó y Jacobo, de un momento a otro, él ya estaba ante la presencia del Señor, viendo su rostro, alabando su nombre allá en el cielo donde está el Señor. Entonces Dios permitió que Jacob fuera llevado a su presencia, pues ese tiempo le permitió aquí en la tierra. Mas Pedro aún tenía más que anunciar, y no solo Pedro, sino todos los demás discípulos del Señor. Muy bien, la palabra del Señor entonces nos enseña acerca que Dios es bueno. Dios ama a sus hijos y Dios promete estar con sus hijos. Nosotros como iglesia de Jesús, amados hermanos, nos es demandado por la palabra del Señor que nosotros prediquemos la palabra, anunciemos el santo evangelio. No importa la persecución que estemos pasando. Dios ha prometido estar con sus hijos. Dios ha prometido estar con su iglesia. Aunque sufra persecución, aunque pase tribulaciones por ser hijo de Dios, por pertenecerle a Jesús, tenemos grande promesa de Dios. Posiblemente nosotros en este tiempo, ¿verdad? Nosotros aquí en nuestros medios no estamos pasando la persecución, la tribulación que estaba pasando en aquella época la iglesia de Cristo. La persecución ahora en nuestro medio no es así, pero en otros países, en este tiempo, sí hay persecución en contra de los hijos de Dios, en contra de los creyentes en Jesús, y también han sido asesinados siervos de Dios, pastores, hermanos en Cristo, en otros países, porque no aman a Dios, no temen a Dios, son enemigos de Dios. Como dice la palabra del Señor, el Señor le dijo a sus discípulos en Mateo 24, que en aquel tiempo les perseguirán y los matarán. Y llegará el tiempo en que quien los mate pensarán que están haciendo un servicio a Dios, porque el enemigo ciega el entendimiento. Cuando el ser humano endurece su corazón y no quiere entregarse al Señor y se deleita en sus pecados y maldades, va a llegar el tiempo que su corazón, en lugar de ser más dócil para Dios, va a llegar el tiempo en que el mal va a endurecer más su corazón y se va a empeorar aún en contra de Dios. ¿Qué persecución puede estar pasando la iglesia ahora? Podemos pensar acerca de la frialdad espiritual, acerca de la indiferencia hacia Dios,
la indiferencia a su palabra, la indiferencia a predicar el santo evangelio. Es una persecución espiritual, el desgano de la iglesia. Dios quiere una iglesia fervorosa, una iglesia entregada a Él, una iglesia que le sirva, que le ame. Pero muchas veces la iglesia solo está esperando que Dios haga obras en ella, que le ayude, que le bendiga, que le provea su trabajo, que le dé su comida, que le provea todo, que le sane si está enfermo. Y eso es toda su visión. Mas la visión de Dios no es esa. La visión de Dios es que nosotros le sirvamos y demos testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros. Nos dice en Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17, acerca de la bendición de Dios para aquellos que sufren persecución. Dice de la siguiente manera: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aunque estemos siendo perseguidos, aunque nosotros por ser hijos de Dios somos aislados y apartados, y quizás digan que nosotros, ¿por qué somos raros? ¿Por qué somos extraños? ¿Por qué no tenemos participación de las cosas del mundo? ¿Por qué no vamos tras de las creencias mundanas? ¿Por qué es que nosotros no nos dejamos moldear por el mundo? Qué raro, qué extraños, ¿por qué son así? No importa, no importa, no nos sintamos mal, porque la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros le pertenecemos a Dios, que somos hijos de Dios. Y si hijos, muy bien, dice la palabra, y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mucho creyente prefiere quedar bien con el mundo, quedar bien con sus creencias, con sus prácticas, para no sentirse anticuado, para no sentirse aislado, rechazado, menospreciado. Prefiere estar bien con los demás, pero no está dispuesto, como nos dice en el versículo 17, que si somos hijos de Dios, si sufrimos no por abusivos, no por hacer mal a otro, no por ser predicadores que agarremos a los demás con palabras feas, que agarremos a bibliazos a los demás, no, que no sea por eso, sino por nuestro testimonio, por nuestra vida diferente, por nuestra conducta diferente, por todo lo que encierra, mire, la transformación y el cambio de vida que Dios, mire, ha dado ahí sí que los nacidos de nuevo. Entonces, si somos hijos, somos herederos y somos, mire, coherederos de Dios con Cristo. Muy bien, qué grande promesa, somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo. Todo lo que el Señor, el Padre, mire, la herencia a Cristo Jesús, nosotros también con Él somos coherederos. Pero no es de fácil. Luego dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ese es el desafío para la iglesia, para todo creyente en Jesús. Ese es su desafío, que nosotros realmente sepamos, mire, hacer la diferencia, que nosotros le pertenecemos al Dios vivo y verdadero, y nuestra vida cristiana debe estar fervorosa, llena del Espíritu Santo, dando testimonio, siendo luz donde las tinieblas de pecado ha ensombrecido, siendo sal, dice la Biblia, para dar sabor y dar sazón donde no lo hay. Eso es la misión de la iglesia, la misión del creyente. Nos sigue diciendo acerca de la palabra del Señor en el versículo 5 de Hechos 12 que estamos viendo acá. Vamos rápidamente a seguir viendo esta palabra.
acerca de la misión de la iglesia. En el versículo 5 nos dice así, que Pedro estaba custodiado entonces, ¿verdad? Pero miren lo que dice acá, estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia de Jesús es una iglesia que, mire, ora, que clama, que ayuna, que hace vigilias de oración. La iglesia del libro de los Hechos, miren lo que nos dice la palabra, ellos hacían oración sin cesar a favor de Pedro, porque Pedro estaba encarcelado y Jacobo, mire, había sido asesinado por predicar el evangelio. ¿Cómo era el ambiente que estaba viviendo la iglesia? Era un ambiente hostil, un ambiente de mucha opresión. Estaban siendo martirizados por pertenecer a Cristo Jesús. Entonces nos dice la palabra acerca de la oración. La iglesia de Cristo es una iglesia que debe mantener la oración. Podemos comprender, podemos entender que los tiempos que estamos viviendo, la iglesia de Jesús ha bajado la guardia en la oración. La iglesia de Cristo ha bajado la guardia en esta pandemia. A inicios de la pandemia, muchos buscaban a Dios verdaderamente, buscaban la presencia de Dios, oraban, todavía ayunaban, estaban buscando más de Dios, porque estaban creyendo que de verdad lo que está pasando son señales de la venida del Señor. Estaban viendo los fallecidos por causa de la pandemia, pero muchos, mire, que en ese tiempo, a inicios de la pandemia, buscaban mucho al Señor, tenían en su corazón el anhelo de buscar de Dios. Al estar ya en medio de la pandemia y ver que se enfermaron, pero que el Señor los sanó, que el Señor los levantó, que el Señor los tiene con bien, que tal vez no tiene riqueza ni cosas materiales, pero ahí están tranquilos, Dios los ha sanado, Dios los ha levantado. En lugar de estar más fervorosos en la oración, en la comunión, en la entrega al Señor, podemos entender que la iglesia ha bajado la guardia en oración. Algunos que el Señor ha sanado y los ha rescatado de las garras de la muerte. Se les pasó el susto, se les pasó el miedo. Y en lugar de estar más encendidos en el Señor, algunos quedaron así como miedosos, como apagados. Amada iglesia de Cristo, no durmamos, levantémonos en el nombre de Jesús y seamos gente de oración, gente que busca a Dios verdaderamente, como la iglesia. Cuando Pedro estuvo en la cárcel, dice la palabra que ellos hacían oración al Señor sin cesar. La oración sin cesar, podemos entender que es una oración fervorosa. Oraciones fervorosas en el Espíritu. La tenacidad, la fortaleza que el Espíritu Santo da para orar. Orar con fuerza, con fortaleza, con tenacidad. Con fuerza no significa a ver cuánto puedo gritar, sino con un corazón fervoroso, con esa tenacidad de no dar marcha atrás hasta ver la respuesta de Dios. Con esa tenacidad, querida iglesia de Jesús, de estar postrados a los pies del Señor, que nuestro corazón esté postrado a los pies del Señor sin cesar, continuamente, para que nuestra vida cristiana sea una iglesia, sea una vida verdaderamente encendida en el Señor. Y no nos confiemos, no durmamos, como dice la palabra, porque el Señor está pronto a venir. Y nosotros no seamos de los que duermen, de los que se dan vacaciones espirituales, de los que dan tregua espiritual,
sino de los que se levanta y se mantiene en pie. La iglesia de Jesús es necesario que se mantenga en pie, que sea una iglesia adoradora, una iglesia que le sirve a Dios, una iglesia que ore, una iglesia que verdaderamente esté haciendo la voluntad del amado Señor Jesús, que está pronto a venir. Nos dice entonces la palabra acerca, mire, de esa tenacidad de la iglesia que oraba intensamente, fervorosamente por Pedro, que él estaba en la cárcel. Y luego la palabra del Señor nos enseña, mire, acerca de la respuesta. Versículo 6. Vamos a ver de versículo 6 a versículo 10. El tiempo se nos va rápidamente y tenemos que avanzar. Dice de la siguiente manera, versículo 6 a versículo 10. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Podemos entender que estaba él con dos cadenas. En aquel entonces la costumbre para los reos peligrosos es que les encadenaban la mano y luego esa cadena estaba sujeta al guardia, a la mano del guardia también. Y allí dice que Pedro estaba sujetado por medio de dos cadenas, mire, dos soldados sujetos con dos cadenas, mire. Entonces tenía un guardia acá, tenía otro guardia acá, y él estaba sujetado con las cadenas a las manos de los guardias. Pensaron que con eso ellos iban a evitar que Dios llegara a liberar a Pedro, como lo hizo en la otra ocasión. 3 veces había estado Pedro en la cárcel, 3 con esta. Y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Mire, y las cadenas se le cayeron de las manos. Una liberación sobrenatural. Y luego dice la palabra, le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. O sea, no lo podía creer. Luego dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que se daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, luego el ángel se apartó de él. Amén. Pedro pensó que estaba viendo una visión. Pues él, mire, a pesar que estaba sentenciado a muerte, estaba descansando, estaba durmiendo. Porque Dios es un Dios que a sus hijos, mire, les da paz, tranquilidad y seguridad interna. ¿Por qué? Porque como leímos los pasajes, porque el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu que no estamos solos, que alguien mayor y superior a todos los más superiores de este mundo, a todos los superiores de esta tierra, hay alguien superior en nosotros que tiene en nuestras manos nuestra vida, está en su mano. Y nada de lo que nos va a suceder si Él no lo permite. Pero si Él lo permite, es con propósitos maravillosos, propósitos muy especiales. Nos sigue diciendo entonces la palabra del Señor en este pasaje que estamos viendo. Yo voy a pedir que me hagan favor de seguirlo poniendo acerca de esta palabra. Mire, que Pedro
Mire, le obedeció inmediatamente al ángel del Señor. Podemos seguir viendo esta palabra que estamos aquí leyendo. Le dice: Pedro, levántate. Resplandeció una luz sobre él, dice en el versículo 6. Y le dice: levántate. Inmediatamente las cadenas fueron rotas, fueron quebradas. Esas cadenas que lo tenían ahí oprimido. Así es Dios. Hoy Él sigue quebrando las cadenas invisibles, las cadenas espirituales que tienen a mucha gente encarcelada con ataduras, opresiones demoníacas, con opresiones de diferentes cosas, con opresiones de tristeza, opresiones de dolor, opresiones de temores, opresiones de ansiedad, opresiones de enfermedades y muchas desgracias que el enemigo de nuestras almas y enemigo de Dios, mire, tiene cautivado a todos aquellos, mire, que no les ha llegado la luz de la palabra. Podemos ver esta liberación sobrenatural que nos dice la palabra y podemos ver que Pedro le obedeció en todos estos detalles. Y luego nos dice la palabra de que habiendo llevado a Pedro, lo sacó de la cárcel, lo liberó y luego lo sacó a la calle. Y ya cuando Pedro estaba en la calle, el ángel se apartó de él. Mire, lo dejó. Entonces Pedro, por su cuenta, él fue y buscó a los hermanos. Buscó a los hermanos. Podemos pensar aquí que fue a buscar a los hermanos a la iglesia, al local, donde ellos estaban reunidos en oración. Y cuando llega, toca la puerta. Y luego sale una muchacha, dice ahí, que se llama, a ver dónde estamos, en qué versículo estamos, Rode. Mire, sale esta muchacha y luego le dice, estamos entre el versículo 6 y versículo 10, por favor. Y luego le dice, oye la voz de Pedro. Y cuando oye la voz de Pedro de la grande emoción, entonces nos dice aquí la palabra, que de esa grande emoción no le abre la puerta, sino más bien corre y le dice a los demás hermanos de que Pedro estaba a la puerta. Pero cuando esta respuesta llegó, mire, entonces ya no creyeron los demás hermanos. Nos dice la palabra y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Miren, vean, amados hermanos, estaban orando, estaban clamando a Dios, pero no estaban esperando la respuesta. Pero nosotros podemos pensar que así somos los seres humanos. Ellos podemos pensar que estaban iniciando la iglesia, estaban principiando la iglesia, todavía no tenían la madurez, pero Dios en su grande misericordia lo hace con nosotros. Si aún nos falta madurez, mire, si aún nos falta, el glorioso Espíritu Santo nos ayuda, nos fortalece, nos anima y nos llena de su presencia, nos da su guianza, nos da su dirección. Cuando el Señor responde ya no lo pueden creer. Así es Dios. Si clamamos y oramos, buscamos su gloria, buscamos su presencia, tenemos la fe, el Señor responde de una manera que ni idea tenemos, de una manera sobrenatural, de una manera de verdad que nos impresiona al Señor. Podemos pensar que estos hermanos le decían, estás loca, ¿cómo crees? Y él está encarcelado. Ellos ya sabían cómo era el rey Herodes, era malo. El rey Herodes era malo. Y como era bien malo, también recibió su castigo. Él también recibió su castigo. Él fue que se cayó de repente del trono donde estaba y mire, fue
y se derrumbó y fue comido por gusanos, dice la palabra. Dios lo enjuició. Porque los enemigos de Dios, los enemigos del Evangelio, aquellos que están cegados por el maligno, por más que el Señor les ha dado su amor, su misericordia y su compasión, va a llegar el día en que el Señor les va a pedir cuenta de que odian a Cristo Jesús, odian su Evangelio, odian la iglesia que le pertenece a Jesús y odian a los cristianos de una manera horrenda. Va a llegar el momento en que el Señor, si no se arrepienten, el Señor les va a pedir cuentas de eso. Vemos entonces que ellos ya no lo podían creer porque sabían cómo era Herodes, sabían cómo era la persecución. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron, mire, le vieron, se quedaron atónitos, atónitos por el grande milagro que Dios hizo de liberarlo. Así es Dios nuestro Señor. Es un Dios que liberta a sus hijos. Daniel en el capítulo 6 y versículo 22 de Daniel nos enseña cómo el Señor liberó a Daniel igualmente de una de las persecuciones. Dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Recordemos que Daniel y sus amigos también fueron perseguidos. Y nos habla en el libro de Daniel acerca de la persecución por su fe en Dios. Mire, entonces Daniel, que oraba 3 veces al día, fue perseguido por eso y echado al pozo de los leones. Pero vea, el Señor envió su ángel, cerró la boca de los leones para que no le hicieran ningún daño. Porque delante de Dios, como dijo aquí Daniel, él era inocente, él no había hecho nada malo, no merecía que le castigaran de esa manera. La palabra del Señor nos enseña entonces a nosotros, querida iglesia de Jesús, que nosotros demos testimonio del Santo Evangelio, que prediquemos su palabra. Como iglesia de Cristo, que nos estamos preparando para el día del arrebatamiento, nos enseña la palabra que somos herederos de la vida eterna con Cristo. Somos herederos y coherederos con Jesús. Pero nos dice la palabra, si sufrimos con Él. Eso de sufrir con Él no significa que tenemos que hacer una penitencia para tener salvación. No, la salvación es gratis. Pero el sufrimiento es a causa de seguir a Cristo, no por hacer lo malo, sino el rechazo del enemigo. El enemigo de Dios y el enemigo de nuestras almas rechaza a Cristo y pone en el corazón de los incrédulos rechazar a los que somos de Cristo. Entonces la palabra del Señor nos enseña que nosotros como iglesia de Jesús no durmamos. Levantémonos en el nombre de Jesús. Mire, Dios está con nosotros. El enviado a su Santo Espíritu. Él está a nuestro lado. Nosotros podemos pensar, amados hermanos, que somos la iglesia de los últimos tiempos. Esta persecución que estamos viendo en el libro de los Hechos, la persecución de la iglesia en sus inicios. Y nosotros somos una generación de la iglesia de los últimos tiempos, de esta última hora. Dios quiere que nos levantemos como iglesia de Cristo y seamos gente de oración, gente que amemos la comunión con Dios, gente que busquemos la presencia de Dios, gente, iglesia de Jesús, mire, que lea la palabra de Dios, que asista a la iglesia. La iglesia que ya está aperturada, gracias sean dadas a Dios, que asistamos a la iglesia, que estemos en los tiempos de oración, que apartemos el tiempo para estar unidos
así como Pedro. Pedro salió del aprieto, salió de la cárcel. Él no dijo, bueno, ahí los hermanos allá están reunidos. Cuando yo pueda voy a ir a buscarlos. Por ahora no tengo necesidad porque ya estoy libre. No. Lo primero que hizo Pedro es ir a buscar la iglesia, ir a buscar a los hermanos, ir a dar testimonio. Y luego nos dice la palabra del Señor que solo a eso fue, a dar testimonio, a reunirse con los hermanos, porque la iglesia es un cuerpo, dice la Biblia. Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo y debemos estar en unidad. Debemos estar reunidos cuando hay culto y nuestros corazones deben estar en unidad, porque si no, no seríamos la iglesia de Jesús. Más que nunca busquemos la unidad, busquemos el alabar y adorar a Dios juntos. Claro que Dios ama que oremos en nuestra casa. La oración personal y la oración en la iglesia, la oración colectiva, es muy importante. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos de congregarnos, más aún cuando estamos viendo que el tiempo se acerca, el tiempo de la venida del Señor. La iglesia de estos últimos tiempos no debemos entonces de quedarnos estancados, sino que debemos de pensar que somos la iglesia del último tiempo y como iglesia del último tiempo hagamos nuestro trabajo y no importa la persecución, Dios nos liberta de una manera sobrenatural. Y si el tiempo nos ha llegado de que hasta ahí dijo Dios, pues aquí nosotros le pertenecemos al reino de Dios y nosotros, como dijo el apóstol Pablo, para mí es una grande ganancia irme con el Señor. Pues yo no sé qué hacer, decía el apóstol Pablo. Yo quisiera estarme con Cristo y estar allá con Él de una vez, pero quiero estar acá también porque quiero servirle, quiero predicar su palabra. Entonces yo me encuentro en aprietos porque de ambos lados estoy. Él estaba encantado de estar acá por predicar de Cristo, encantado de irse con Cristo para ver su rostro. Entonces, como iglesia de Jesús, levantémonos. No nos confiemos. No busquemos solo las cosas pasajeras, sino que lo más indispensable, las cosas eternas. Y que nosotros podamos dar testimonio de Jesús. Busquemos amar a Dios, adorarle, servirle. Muchas veces, mucho creyente no le gusta oír esta palabra servir. Para muchos es más fácil que Dios les sirva, que Dios les responda a su oración, que Dios le ayude en sus necesidades. Y el Señor lo hace porque Él es muy bueno. Él es bueno. Pero esta palabra sirva a Dios, sirvamos a Dios. De verdad que mucho hace su oído sordo. Y el mejor servicio a Dios es dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y predicar su palabra. No nos olvidemos. Que el Señor nos bendiga y levantémonos en el nombre de Jesús, porque Cristo está pronto a venir. Oremos a Dios. Querido Padre que estás en los cielos, a ti venimos con todo nuestro corazón para darte gloria, para decirte gracias, Señor, por la salvación de nuestra alma, por el perdón de nuestros pecados, por la vida eterna que tenemos preparada contigo. Padre, bendice, Señor, a la iglesia. Levanta a tu pueblo, fortalece la iglesia. Señor, sopla vida. Levanta, Señor, a aquellos que se han quedado estancados, aquellos que han perdido su primer amor, aquellos que ahora ya agarraron confianza y dicen, no, la pandemia ya no me va a tocar, y si me toca, ya no me voy a morir, voy a estar bien, va a ser rápido, va a pasar luego. No es por temor a la pandemia, no es por temor a lo que está pasando,
sino porque, amada iglesia, nosotros nos debemos al Dios vivo y verdadero. Nos debemos al Señor que entregó su vida por nosotros en la cruz. Espíritu Santo, levanta tu pueblo, levanta la iglesia, llénala de tu poder, llénala de tu presencia. Haz que cada corazón, Señor, se incline a amarte, se incline a predicar tu palabra. No importa la persecución, que no se parece en nada a lo que pasó con la iglesia primitiva, que hasta sus bienes les fueron quitados, sus tierras, sus casas, y fueron muertos a espada. Y ellos estuvieron dispuestos a entregar su vida por ti, oh Dios. La persecución de ahora es de otra forma. Es un sueño espiritual, es un acomodamiento espiritual. Señor, envía tu poder, envía tu presencia. Sopla vida, Espíritu Santo. Enciende el fuego de tu poder. Enciende el fervor de la oración, el fervor de la oración y el ayuno, el fervor de las vigilias de oración personales, el quedarnos orando. No importa el horario, porque sabemos, Señor, que en ti está la fuerza, en ti está la fortaleza, en ti está el poder. Sin ti no somos nada. Sin ti nosotros morimos espiritualmente. Morimos, como dice en San Juan 15. Sin mí, dijo Jesús, nada sois. Sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Santo, fortalece a tu pueblo. Bendice a los amigos. Toca sus corazones para que se entreguen a ti. Entreguen su todo, su vida a ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, estimados amigos. Que el Señor le ilumine, su resplandor sea sobre usted, amados amigos, para que su corazón anhele más de Dios. Amados hermanos, que el Señor nos fortalezca y nos mantenga encendidos en su presencia. Amén. Hasta pronto. Buenas noches.